Un saludo especial para todos nuestros estudiantes. Soy Zeneida Ceballos Villada, la directora del curso Acción Psicosocial y Educación. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes este espacio que esperamos sea de ayuda para todos en aras de orientar los procesos específicamente prácticos. Quiero recordar que nos encontramos en la segunda fase del desarrollo de nuestro curso. Sabemos que durante esta segunda fase tenemos como dos compromisos especiales. Por un lado, lo que implica realizar una lectura diagnóstica y por otro lado, lo correspondiente a la elaboración de una propuesta de acción psicosocial. En el momento vamos a hacer una revisión de cuáles son esos elementos que orientarían esa construcción de la lectura diagnóstica. Recordemos que para pensar en diagnóstico fundamentalmente hacemos referencia al poder tener como ese estado de realidad de una comunidad, y ese estado de realidad se construye a partir del sentir mismo que tiene la comunidad y de los diferentes actores sobre ese mismo principio, de manera que la propuesta implica el poder definitivamente acercarnos a ese grupo con el que vamos a trabajar y empezar a escucharlos, escuchar sobre cuál es su sentir en relación a un proceso que, como usted bien sabe, se trata de educación emocional. Bueno, sin más, para poder comenzar, solamente vamos a recordar que esa exploración diagnóstica, porque para hablar de lectura diagnóstica tiene una gran cantidad de implicaciones, y sabiendo que este es un ejercicio práctico, pues lo vamos a considerar en su límite. Para ello vamos a utilizar dos técnicas cualitativas. La primera es una actividad grupal y la otra la entrevista a docentes, y a partir de ello pues se va a consolidar un reporte. Es fundamental, es claro que todos tengamos plenamente definido que el tema central que va a orientar todo el proceso práctico es educación emocional. La lectura diagnóstica, la propuesta, las acciones se orientarían sobre ello. ¿Cuál es el sentido de pensar en educación emocional como el centro? ¿Por qué se decidió esta temática? Fundamentalmente por el impacto que tiene en las diferentes instituciones educativas colombianas, por la necesidad identificada desde entidades tan importantes en Colombia como el Ministerio de Educación Nacional e internacionales como la UNICEF. Entonces sabemos que el poder pensar en un desarrollo emocional sano de los niños, adolescentes, adultos es fundamental para poder garantizar bienestar psicológico para los individuos y una mejor sociedad entre todos. Entonces ese ha sido como el argumento fundamental para pensar en ese tema, y sabiendo que necesitamos todos los psicólogos tener fortaleza alrededor de esto, pues se ha decidido que ese sea el tema que nos orienta para este periodo académico. ¿Por dónde debemos comenzar? Debemos comenzar por el reconocer cómo es esa comunidad con la que vamos a trabajar. Ya en la fase 1 ustedes hicieron una actividad de identificación, entonces cómo son esas características sociodemográficas, cómo están organizados los grupos, si no es una institución educativa sino otro tipo de organización como una fundación, un hogar de bienestar, bueno, qué características tiene, qué características sociales, culturales, está en un contexto rural o está en un contexto urbano, cómo se mueve la economía de ese sitio, porque finalmente eso también da cuenta de con quién vamos a trabajar. Toda esa información es fundamentalmente importante. Hay dos puntos específicos al final que aquí se anotan, y es la expectativa de la comunidad frente a qué es lo que esperan de ustedes, qué es lo que esperan de su intervención. ¿Por qué esto? Porque es muy importante tener en cuenta que nosotros no somos salvadores del mundo, que sí pretendemos generar el impacto dentro del grupo con el que vamos a trabajar, pero es claro que esto se trata de un ejercicio académico. Por tanto, el alcance es limitado, y en esa parte tenemos que ser muy honestos con la comunidad con la que vamos a trabajar. Para ir
profundizando sobre las técnicas que vamos a usar, pues nos vamos a permitir mostrar algunos aspectos sobre ello. Recordemos que la primera técnica es entrevista. Cuando hablamos de entrevista, hacemos justamente la comprensión de esa entrevista, un contacto directo de frente, de conversación con ese otro. Al poder conversar, compartir los pensares y los sentires. Es claro que nosotros vamos a actuar como entrevistadores, pero no quiere decir que nosotros somos como los que sabemos todo, no, por el contrario, vamos simplemente a compartir nuestro saber y la comunidad va a ser partícipe de ello. En el ejercicio que se propone en este curso, se muestra cómo las preguntas van a ser construidas por el psicólogo practicante. Por eso, en el formato que a ustedes se les presenta, tienen un anuncio en el formato donde dice, bueno, ustedes van a construir y diseñar las preguntas. ¿Sobre qué van a preguntar? Sobre educación emocional. ¿Qué podemos preguntar? Bueno, hay alguna lectura recomendada dentro de contenidos que seguramente nos van a ir dando pistas de cómo preguntar. Cuando nosotros tengamos las preguntas hechas, pues vamos a ir consignando las respuestas una a una de cada docente. ¿A qué docentes vamos a entrevistar? A los directores de curso. Si hay otro profesor que sea significativo dentro del contexto en el que estamos trabajando, es importante incluirlo. Podemos incluir para aquellos contextos educativos propiamente dichos, si ustedes estiman conveniente, respuestas de padres de familia, para poder tener una visión clara de cómo es esa educación emocional de los estudiantes, de los muchachos, de los niños, si estamos trabajando con adultos, de los adultos. Al final lo que hacemos es comparar las respuestas de los docentes y respuestas de los padres de familia, si eso fuese así, para poder hacer una conclusión reflexiva. Esta conclusión no debe ser ligada a la opinión ni tampoco tan limitada. Tenemos que darnos la oportunidad de poder mostrar un discurso psicológico, unas habilidades de argumentación. ¿Cómo lo logramos? En la medida que comparamos la información que hemos obtenido de las respuestas de los docentes y de los estudiantes con la teoría. Esa comparación de aquello que hemos encontrado con teoría es lo que nos permite dar cuenta de esta conclusión reflexiva. Esta conclusión es muy importante y la vamos a tener reservada. Cuando nosotros hemos hecho este ejercicio, lo que estamos haciendo es triangular la información, comparar la información para poder tener una información que sea válida y que pueda ser digna de ser interpretada para dar cuenta en realidad de cuál es esa situación de nuestros estudiantes. Entonces, para concluir, anotaciones. Lo primero es que cada psicólogo debe diseñar y aplicar las preguntas sobre educación emocional. Se esperaría que al menos sean 3 preguntas. En cada uno de los espacios de respuesta se debe consignar de manera textual, tal cual lo dijo el profesor o profesora o padre de familia en caso de ser necesario. Y al final se debe presentar una reflexión partiendo de comparar las respuestas de los sujetos por cada pregunta y con la teoría. Cuando pensamos en la actividad grupal, pues también vamos organizando que esta es una actividad que hacemos con el grupo dividido en subgrupos. Cuando nosotros llegamos al grupo de estudiantes, lo que hacemos es, contextualizarlos de cuál es la actividad, cuál es el propósito de la actividad, que en últimas es hacer ese reconocimiento de esas habilidades emocionales que tienen los estudiantes, y a partir de ellos se divide el gran grupo en grupos pequeños. Digamos que el gran grupo tenga 30 estudiantes, dividimos a este grupo de 30 en subgrupos, digamos, de 5 estudiantes. A cada grupito pequeño de 5 estudiantes les vamos a proponer unas preguntas. Esas preguntas ya están dadas. ¿Dónde están dadas? En el guión mismo que yo les he propuesto. Por tanto, es muy importante tenerlas en cuenta. Cuando
Cuando ya estén puestas las preguntas, cuando ya estén respondidas las preguntas por parte de cada subgrupo, lo que hacemos es que cada subgrupo las socialice con el gran grupo y a partir de ello nosotros podamos con ellos mismos ir construyendo conclusiones. Lo que nosotros hacemos en el registro es reescribir en el registro la información relevante a cada una de las preguntas. Supongamos que aquí hay una pregunta, entonces aquí vamos a consignar las respuestas relevantes. Probablemente no podamos transcribirlo de manera literal como sucedería, como debe suceder en la entrevista, pero sí de manera que nos permita ir dando cuenta de qué información es la relevante acá. A partir de hacer el análisis de esa información relevante, lo que hacemos es unas conclusiones. Esas conclusiones, al igual que en la entrevista, deben partir de comparar la información que hemos obtenido de las respuestas de los niños con la teoría alrededor de educación emocional. Bueno, nuevamente se hace referencia, o sea, se reitera la importancia de ser muy respetuosos con la información que los niños ofrecen para esta técnica y la necesidad nuestra de profundizar en esas habilidades de interpretación. Esa interpretación implica, insisto, en comparar esos hallazgos que hemos tenido con los conceptos que tienen los chicos. ¿Qué preguntas ustedes encontrarán dentro del guión? Como ustedes lo pueden encontrar o en el correo interno o en la caja de herramientas. Vamos a preguntar aspectos relacionados como si reconocen sus emociones, cómo hacen para controlar las emociones, cómo reconocen la emoción en el otro. Ese tipo de preguntas ya están hechas. Para el caso de la actividad grupal, las preguntas ya están realizadas. Lo único que tendríamos que hacer es considerarlas. También es importante pensar que si necesitamos ajustar las preguntas, lo podemos hacer. Si vamos a trabajar con niños muy pequeños, donde su lenguaje no está muy desarrollado, por ejemplo, niños menores de 2 años, muy probablemente tengamos que apoyarnos un poco más en la observación o en el reporte de los padres de familia. Cuando tengamos la información con las conclusiones debidas de la entrevista, de la actividad grupal, lo que hacemos es compararlas. O sea, comparamos las dos técnicas de recolección de información, la información recolectada a través de las dos técnicas, y a partir de ello hacemos un texto de conclusión general. ¿A qué pregunta debería responder esta gran conclusión? ¿Cuál es el estado? ¿Qué características tiene esa educación emocional de los niños o de los estudiantes o de los adultos con los que estamos trabajando? ¿Cuál es ese panorama general? Eso es lo que consignamos. Lo consignamos en esta parte también, pues de manera interpretativa, por tanto nutriéndonos, apoyándonos en la teoría, en los conceptos que sustentan todo el tema de educación emocional. Y bueno, espero haber sido lo suficientemente clara, porque recordemos que esta es uno de los insumos fundamentales para todo su trabajo. Bienvenidos, y continuaríamos en un siguiente tutorial para hablar justamente de cómo elaboramos la propuesta.